Y voy a darles ahí privilegio para compartir. Mm, Creo que sería así. Listo. Gracias. Bueno, hermanos, pues yo les voy a dar como la breve introducción y después mi esposa va a dar como la lección, ¿va? Yo nada más la voy a coparticipar con ella. Y me avisan cuando ya vean mi pantalla, por favor. Sí, ya se ve, hermano. Perfecto, gracias. Pues bueno, sé que el hermano Josué dio la introducción la semana pasada. Hoy vamos a continuar con la lección 2 y con una breve discusión. Los tópicos o la agenda que tenemos el día de hoy es las reflexiones de una obra de arte. A nosotros nos gusta mucho la pintura, entonces vamos a mostrarles una pintura para reflexionar. Vamos a entrar a detalle, o más bien en resumen de la lección 2 y por último pues vamos a abrir la discusión, ¿va? Y bueno, aquí empezamos con esta frase que dice que el conocimiento, al igual que un río, se nutre de numerosas corrientes, fluyendo y mezclándose para formar un caudal que irriga los campos de todas las disciplinas, ¿no? Bueno, ponemos por ahí esta frase sobre la mesa ya que está enfocada a la temática de la sesión. Y quisiéramos empezar con esta obra eh, que es de Giotto di Bondone, que es un pintor italiano renacentista. Entonces vamos a dar un minuto para poder eh, observar su obra y después abrimos la conversación, ¿ok? Listo, hermanos. Pues cabe destacar que esta obra se llama Vicios y Virtudes. En la parte superior podemos ver algunas virtudes y en la parte inferior vemos algunos vicios, ¿no? Entonces, eh, pues podríamos aperturar con la siguiente pregunta de, pues, ¿qué impresión les da esta representación de vicios y virtudes en esta obra de Giotto? Si alguien quiere participar, hermanos, o sacamos la ruleta, no, no es cierto ya. Sí, hermano, a mí me dio la impresión, digo, antes de saber el nombre, que los personajes de arriba como, pues, transmitían más paz, tranquilidad, más hasta alegría, algunos sosiego. Y todo lo de abajo sí está como muy trágico, muy...
como dolor, sufrimiento, muerte. Sí, nada más no me queda como muy claro los personajes de en medio, la mujer y el hombre que está como entre el bosque. Pero sí, ya que ahora dices el nombre de la obra, pues sí, queda más claro, aunque no alcanzo a leerlo, digo, no, a lo mejor ni se pudiera leer, ¿verdad? Quién sabe en qué idioma está, pero no sé si como la virtud que está escenificada arriba, el vicio sería el de abajo o no tienen nada que ver una con la otra. Sí, en este caso no hay como una relación directa, la de arriba con la de abajo, hermana, pero es que la imagen no encontré una de mejor resolución, pero sí tiene el nombre de los vicios y de las virtudes. De hecho, déjeme ponérselas acá. Eh, en las virtudes, pues tenemos tres virtudes teológicas, que es la esperanza, la fe y la caridad, que son las tres primeras, y después cuatro virtudes clásicas, que es la justicia, la sabiduría, la fortaleza y la templanza, ¿no? Y nada más igual para que lo sepan, en los vicios pues tenemos la desesperación, la infidelidad, la envidia, la injusticia, la locura, la inconstancia y la ira, ¿no? Sí, Sí, ahí. está súper interesante ya que las nombras, pues ver cuál es cuál, sí. Gracias, hermano. Ok. Y lanzo otra pregunta, hermanos. ¿Qué, qué lección moral o ética podrían lograr percibir en la obra? O también alguna reflexión personal, adelante, ¿eh? Con todo gusto lo pueden comentar, hermanos. Hoy somos poquitos, entonces pues adelante, hermano Paco. Pues creo que justamente al contemplar las virtudes y los vicios, podemos ver pues los extremos de cómo Dios crea al hombre para dar buen fruto, para hacer estas virtudes, que es la capacidad que Dios puso en el hombre de tender hacia lo bueno. Y finalmente vemos cómo el pecado lleva a estas mismas criaturas, a los seres humanos, a la degradación total. Entonces vemos pues el propósito de Dios por un lado y las consecuencias del pecado del hombre, ¿no? Correcto, hermano, sí. De hecho, yo aquí había resumido como algo muy similar a lo que usted acaba de comentar, hermano, que pues al final los vicios, por así decirlo, son parte de la naturaleza caída del hombre, ¿no? Y al final el Señor en su misericordia, pues también ha dado virtud al hombre en algún sentido, pero pues nuestra tendencia pecaminosa siempre pues quiere jalarnos, ¿no? Hacia los vicios, ¿no? Hacia el pecado. Ok, hermanos, ¿alguna otra reflexión, hermano Josué? Pensé que había abierto su micrófono, hermano, perdón. Perdón, hermano. No, vengo manejando, ahorita llego a la casa. Ok, hermano. Gracias. Una Sí. disculpa. Bueno, hermano, sí. Y por último, pues, em, pues se podrá profundizar mucho más de esta obra, pero con lo que ya hemos comentado, creo que es parte de lo que queríamos transmitir. Y pues bueno, le voy a dar la palabra a mi esposa para que continúe con la lección. Segundito.
Buenas noches, hermanos. Bueno, continuamos con la lección. Haciendo un breve pues, resumen sobre la exponente, la verdad es que leyendo un poquito de ella se destaca bastante en el tema de su experiencia al aplicar los principios pedagógicos clásicos en el tema práctico en el aula. Entonces, creo que pues podemos tomar mucha ventaja de todos los, pues, todo lo que nos dice en cuanto a su experiencia. Ella es directora de la Escuela Superior de Veritas, School en Richmond, y tiene 3 hijas mayores que han recibido educación clásica. Entonces, bueno, yo creo que fue por esto que está impartiendo justamente este curso. Vamos a ver, esta clase 2 tiene el nombre de Con el objetivo del florecer humano. Vienen 2 preguntas al principio que creo que son las que dictan de mayor manera esta clase 2, que es ¿cuáles son nuestras metas más importantes y cuál es el propósito de la educación? Creo que como homeschoolers muchas veces nos pasa que a lo mejor al no estar en una escuela como tal, que a lo mejor tiene como el enunciado pegado en la pared o escrito de alguna manera, pues a veces no tenemos nosotros esta claridad de poder decir cuáles son nuestras metas más importantes como padres educadores, pues de nuestros pequeños, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para reflexionar y para pues ver qué habla ella sobre las metas que existen. A grandes rasgos, ella dice que en la educación cristiana el propósito es el florecimiento humano en su máximo potencial, como Dios nos creó para llegar a ser. Y esto incluye nuestra relación con Dios, con otras personas, nuestro entendimiento del mundo y cómo disfrutamos de este. Hace una distinción entre 3 tipos de metas, que son las metas inmediatas, las metas intermedias y las metas últimas. Y bueno, viendo las metas inmediatas, pues prácticamente lo que dice es lo que queremos para nuestros alumnos hoy. Ella hablaba sobre un ejemplo de una experiencia que tuvo con un maestro que una de sus alumnas tenía una enfermedad terminal y pues cuando es así, pues sabemos que si es pues su expectativa de vida es a lo mejor meses, un año, probablemente no va a llegar, no está aspirando a entrar a una universidad, ¿no? Entonces, este tipo de metas inmediatas son las que nos hacen pensar cómo nuestra clase nos impacta la vida de nuestros alumnos, cómo ellos son enriquecidos por estar ahí, cómo ellos son avivados en el asombro, cómo logran deleitarse pues en las cosas verdaderas, ¿no? Eso es en cuanto a las metas inmediatas. Después tenemos las metas intermedias. Estas metas intermedias creo que son las que más fácilmente podemos nosotros distinguir, porque son las que a lo mejor cuando nosotros estábamos estudiando eran las que más pues, nos enfatizaban en la escuela. Y la mayoría de los colegios pues son a lo que se enfocan, ¿no? Que por ejemplo es pues en cierto grado pues que aprendan a leer, ya después es que entren a la universidad, que consigan un buen empleo. Ese tipo de metas son las metas intermedias y ella comentaba que si cuando tu alumno te pregunta, y siempre pasa, ¿no? Y sobre todo en ciertas edades que ya están como más
cuestionan todo cuando te preguntan, ¿para qué me va a servir aprender esto, no? Y tu respuesta es, pues para que pases el examen o para que no repruebes o para que entres a la universidad. Esa es una manera de exaltar las metas intermedias. Y el abusar de este tipo de respuestas puede llevar a los alumnos a que éstas se conviertan en sus motivaciones. Entonces, nosotros como educadores cristianos de la educación clásica estamos buscando más bien que hacer un buen balance, pero pues lo que más nos interesa es las metas últimas, que son estas que pongo en azul, que son que ellos alaben lo único que debe ser alabado, es decir, a Dios, que amen las cosas correctas, que cuando lleguen a viejos volteen atrás y puedan gozarse de una vida bien vivida, que nuestros estudiantes se conviertan en la clase correcta de personas, que nuestros alumnos se conviertan en personas sabias y virtuosas, que obtengan aprendizajes para toda la vida, que sirvan a Dios y a su prójimo, que sean formadores de cultura y que persigan lo verdadero, bello y bueno. Otro de los puntos que ella menciona es la integración de conocimientos. Ella pregunta, ¿qué actividades puedo hacer para que los alumnos hagan conexiones cuando nosotros hemos hecho divisiones por materias? Creo que este es una de las cosas que más nos cuesta trabajo, porque probablemente cuando estábamos, bueno, sobre todo cuando vas a una escuela, pues te dividan la materia de matemáticas y el que imparte matemáticas y el que imparte español a lo mejor son personas diferentes y el que imparte geografía y historia y todo esto son a lo mejor maestros completamente diferentes que no conocen pues lo que da el otro maestro, ¿no? Pero lo que ella decía es que es importante lograr que los alumnos entiendan que el conocimiento es parte de un todo y no son cosas aisladas, ¿no? O sea, que realmente puedes conectar materias como historia con literatura, que es importante que ellos logren hacer estas conexiones entre las ramas del aprendizaje. Y ella recomienda que cuando inicias una clase empieces con el conocimiento impartido antes y muestres la relación que se va a dar el día de hoy. Y también recomienda que pues como maestros leamos cosas que no sean de... Esto yo creo que está un poquito más enfocado a maestros de escuela, pero dice que que leas cosas que no sean de tu expertise y lo traigas a tu clase y muestres esa pasión por estar aprendiendo otras materias. En nuestro caso, bueno, creo que también lo podemos aprovechar porque a lo mejor hay materias de las cuales no estamos como muy relacionados. Este tema de la integración, hermanos, digo, no es un ejemplo que den tal cual, no lo mencionan como tal, sino más bien yo lo quería traer como a la mesa. Es como uno que conozco como el libro de las centurias en la metodología de Charlotte Mason. Me recordó mucho cuando hablaban sobre el tema de conexiones, esta práctica que tienen. Los invito un poco hay varios videos en YouTube y demás que explican como a detalle cómo se puede hacer un libro de las centurias, pero a grandes rasgos es una sección por siglo, por eso es de las centurias, y se divide a lo mejor por años, cada 5 años se pone como una línea o un espacio, y cuando tú estás estudiando a lo mejor biología y estás viendo a lo mejor a alguien que hizo algún descubrimiento, o cuando estás estudiando pues literatura o a un poeta o a un compositor, te vas a la hoja donde pues él estuvo viviendo o cuando hizo algún descubrimiento importante y lo anotas en esa hoja de esa centuria. Y los niños al estar haciendo este tipo de pues escritos o pegando a lo mejor el descubrimiento, pegando la foto del poeta o lo que sea, ellos solitos empiezan a hacer conexiones de esta persona vivió al mismo tiempo que la otra
y como que puede llegar a ver como ese tipo de conexiones naturales que ellos llegan a hacer sin que uno necesariamente le diga así como de, mira, ¿te acuerdas que tal persona y tal persona? No, ellos como que llegan a esto y puede ser un conocimiento como muy rico el que ellos descubran quiénes estaban en el mismo siglo impactando como el mundo, ¿no? Lo que dice que debemos, bueno, cosas que debemos de evitar: mantener el conocimiento aislado entre las diversas materias. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña actividad. Le doy el, le doy el paso a mi esposo y bueno, ahorita yo regreso. Ay, perdón, hermanos, es que nos vamos turnando para cuidar al baby. Se escuchan sus gritos, perdonen. Bueno, armamos un pequeño quiz de Kahoot, hermanos. No sé si alguna vez han jugado Kahoot, hermanos, pero es muy sencillito. Lo único que tienen que hacer es entrar en su celular a kahoot.it, así literal en el navegador ponen kahoot.it y les va a pedir este pin. Lo ponen y ya se van a conectar. Es un cuestionario muy sencillito, son solamente 3 preguntas, entonces va a ser muy rápido. ¿Kahoot qué? Kahoot.it. De hecho, aquí se está proyectando como el URL. Ah, ya lo vi, hermano. Sí, Gracias. les va a pedir su nombre, entonces le pueden poner su nombre. También pueden usar Bueno, el QR que está ahí y ya ingresa el PIN y todo. sí, también, perdón, sí. En Kahoot cómo funciona es que en la pantalla, si están en una computadora, van a ver la pregunta y en su celular van a ver las respuestas. Entonces la idea es que seleccionen la respuesta correcta. Se supone que quien la responde más rápido, pues gana. Quien la responda más rápido y que esté bien. Entonces vamos a empezar. Aquí la pregunta es, ¿cuál es una meta inmediata? Y aquí pueden ver las 4 posibles respuestas. Había 2 respuestas correctas aquí, que era que vivan en el asombro y que impactar las vidas de los alumnos por el tiempo que pasan en nuestra clase. Esas 2 eran las correctas, ¿no? Que son metas inmediatas. Entonces, veamos quién, en este caso el hermano Paco y la hermana Aida, pues la atinaron, la seleccionaron bien. Entonces, siguiente pregunta. Esta vale el doble. Aquí es, ¿cuál es una meta intermedia? Y bueno, tienen 20 segundos para contestarla.
perdón. Casi todos le atinaron. La respuesta correcta era que logren entrar a la universidad. Muy bien. Y a ver quién va ganando. Los hermanos Paco y Aida. Muy bien, hermanos. Son muy rápidos. Y la última pregunta. Aquí puede haber más de una respuesta. ¿Cuál es una meta última? Perfecto. Aquí todos la atinaron. Que alaben lo único que debe ser alabado, es decir, Dios, y que persigan lo verdadero, bello y bueno. Entonces, vamos a ver quién ganó. La hermana Lucero quedó en tercer lugar. El hermano Josué en segundo. Y, pues bueno, los hermanos Paco y Aida en primero. Entonces, pues, felicidades, hermanos. Bueno, yo le paso otra vez los controles a mi esposa. Listo, hermanos. Felicidades a los hermanos. ¿Qué pasa? Ahora, bueno, vamos a la plenaria de preguntas, hermanos. En este caso, como somos poquitos, voy a leer todas las preguntas y vamos a permitir que seleccionen la que gusten contestar. O sea, realmente pueden contestar la última, la primera, con la que se sientan más cómodos. Las preguntas que vienen propuestas son: ¿cómo puede un instructor equilibrar u ordenar adecuadamente los tres tipos de objetivo, el final, el intermedio y el inmediato? ¿En qué se diferenciará esto de, por ejemplo, el aula de una escuela pública? Cuando los estudiantes preguntan por qué necesitan aprender algo, ¿qué tipo de respuesta sería mejor dar? Si no es correcto decir algo como estará en el examen. ¿Y cómo debería ser su salón de clases para trabajar en la formación de sus estudiantes? ¿Qué colocarías en las paredes? Listos, hermanos, pues el que guste participar. Adelante, hermano. Hola, hermana, buenas noches. Buenas noches. Este, sería comentar cualquiera de las preguntas, hermana, o en algún orden. Cualquiera de las preguntas, hermano. Ok, yo quisiera responder la pregunta número 2, hermana, porque se me hace la más fácil de acuerdo a la experiencia y yo creo que normalmente las escuelas públicas o incluso privadas, pero sin una perspectiva correcta, se enfocan en lo inmediato, o sea, porque de hecho pues no hay un final, ¿no? O sea, no hay una trascendencia real en la educación. Básicamente la usas pues para brincar a la universidad y después tener un buen empleo, ¿no? Que se supone que es tu realización profesional. Entonces yo creo que ahí radica una gran diferencia, hermana, porque tal vez nosotros, aunque ya hemos platicado mucho de esto y ya hemos tenido varias sesiones, tal vez todavía nos queda un poquito de la idea de que el fin último es la universidad, ¿no? O tener un empleo que sustente. Y se me hace interesante, hermana, porque de hecho tampoco se desecha, pero se pone en su lugar ese fin, ¿no? O sea, tampoco es como decir, queremos alumnos que contemplen lo bello, pero que no puedan llegar a la universidad, ¿no? O sea, yo creo que sería también perder el propósito. Entonces yo creo que esto se diferencia totalmente de lo que sería un aula de
de escuela normal. O sea, en un aula de escuela normal normalmente no hay un final, no hay un telos, no hay una meta. Todo termina cuando, pues ya, o sea, cuando llegas a la carrera y después tienes tu empleo. Entonces yo creo que es un contraste muy grande, hermano. Gracias, hermano. Creo que sí. La verdad es que yo sí me identifiqué mucho con eso porque al menos cuando eh, así, cuando motivaba a mi hermano, era cuando estaba él pequeño, era para qué quiero aprender esto, pues siempre era esa la respuesta, ¿no? Pues para que puedas entrar a una escuela o para que puedas entrar a la universidad, o sea, apréndetelo para eso. Y esa era la respuesta. Entonces, sí, sí es cierto. ¿Algún otro hermano que quiera contestar alguna otra pregunta o abundar un poco más? Adelante, hermano Paco. Hermana Ida. Pues yo creo que pudiendo ligar un poco la primera y quizás la última, este, creo que es bueno tener esta perspectiva de las metas de diferentes, porque creo que todo es importante y justamente a veces se pierde un poco de vista tanto la meta final como la inmediata, en el sentido como lo plantearon ellos, ¿no? Esa meta inmediata como el que cada clase, que cada sesión, cada acercamiento tenga un propósito en ese momento, ¿no? Que valga la pena, por así decirlo, y a largo plazo, pues todo lo que ya hemos visto, todo lo trascendente, todo lo que tiene que ver con virtudes, con glorificar a Dios, etcétera. Este, y justamente creo que una manera de trabajarlo es ligarlos, tratar de ver cómo están relacionados esos objetivos para que no se pierda ninguno y que ¿cómo decir? Que no tengamos que hacer que el día de hoy sea una monserga solamente porque estamos enfocándonos en lo demás, ni viceversa, ¿no? De que por tratar de hacer de que el día de hoy lo disfrutes, también se pierda el rumbo y dejemos ahí que sea una fiesta o simplemente guiado por los deseos de corto plazo que puede uno tener, ¿no? Mucho juego, muchas cosas que quizás no sean tan edificantes. Entonces, al ligarlos, podemos encontrar, yo creo que una manera de equilibrarlos, que se retroalimenten, que yo que esté buscando que hoy sea un día de bendición, de edificación para nosotros, para nuestros niños, pero que no se pierda de vista que también queremos que adquieran una habilidad, que adquieran metas de intermedias, pero sin perder también la brújula de que todo es para la gloria de Dios, todo es, o sea, tenerlo todo en mente y yo pienso que pues, sería una buena idea para que en el salón de clases pues tener esos objetivos constantemente en cosas, pueden ser tal cual escrito o pueden ser imágenes, pueden ser dibujos que puedan hacer los mismos niños, pueden hacer, como ahorita que veíamos, por ejemplo, pinturas de las virtudes, tener las virtudes, las pinturas que más nos gusten respecto a las virtudes, como adornando el lugar puede ser útil porque yo los veo son bonitas, pero siempre me acuerdo, bueno, no es nada más algo bonito, son las virtudes, por ejemplo, ¿no? O cosas así que mantengan esos mensajes cercanos a nosotros y a nuestros niños para no perder de vista ninguna de las tres objetivos, ¿no? De mi participación. Gracias, hermano. Sí, creo que dame, por ejemplo, de los principios de educación clásica, los principios de pedagogía. La verdad es que se me hizo algo muy bueno para tenerlos ahí pegados donde estamos estudiando y acordarnos como de cuando volteamos a ver, pues de esos principios de pedagogía que pueden ser como inspiradores y a la vez recordarnos si nos estamos ahí como yendo por algún otro camino. Bueno, hermanos, pues continuamos con, con la parte, con el segundo video que viene. Es una discusión que tiene eh,
el doctor Perrin con la exponente y se llama Apuntando a los objetivos correctos. Y bueno, ahí se va dando obviamente una discusión que son preguntas-respuestas, preguntas-respuestas, y seleccioné algunas de las preguntas que me parecieron más importantes, y es cómo lograr motivaciones correctas en nuestros estudiantes. Y lo que decía ella es que debemos darle al estudiante algo más motivador que la obtención de una buena calificación. Que su fin último no sea la obtención de una buena calificación, sino que logre tener una verdadera atracción por el conocimiento, por la materia que está estudiando. Y motivarlo haciéndole saber que ellos serán capaces de hacer, qué serán capaces de hacer o saber al final del curso. Ahí comentaba que pues se podía al inicio del curso ponerles una tarea verdaderamente retadora que tenga que ver obviamente con lo que van a lograr hacer, como para que ellos vean pues que necesitan el conocimiento, ¿no? O sea, que no lo saben, que no lo pueden hacer, y para que lleguen a ese punto a lo mejor de humildad, ¿no? De decir, pues la verdad es que sí necesito esta materia, sí necesito este conocimiento porque no lo logré, por decirlo así, en esta primera prueba, y que después de eso puedan tener como ese feedback durante el curso para que mejoren, y ellos cuando pasa el tiempo y ven el fruto de su aprendizaje y puedan ver cómo antes no podían hacer algo y ahora sí lo pueden hacer, o cómo antes no entendían algo y ahora sí lo puedan entender, eso sea una gran motivación para ellos, ¿no? Y decía que pues es bueno al principio del curso plantearles después de este año o después de este tiempo, lo que tú vas a lograr hacer es, no sé, lograr entender cómo hacer esto, o lograr sumar, lograr leer, lograr, o sea, como lo que ellos van a lograr, qué habilidad van a obtener, para que eso ellos sea una motivación más allá de decir, pues ya voy a estudiar para sacar 10 y pues es lo que me interesa, ¿no? Nada más sacar la calificación, si aprendí o no aprendí, pues eso no me interesa. Y también hacía otra pregunta, es cómo evitar que esas metas últimas se conviertan en solo frases cliché. Creo que sí podemos caer en eso, ¿no? Porque pues siempre hablamos, no sé, de lo bueno, de lo verdadero, de lo bello, y que nada más se quede como en una frase, ¿no? Y que ya nada más se convierta como en, pues sí, como en un decir, pero que no se sepa cómo aplicar. Y, y ella comentaba, pues daba tres ejemplos a un alumno sobre la solución de un problema, siempre apuntar a llevarlo a considerar qué es virtuoso, cuál de las soluciones es virtuosa y cuál es no virtuosa, ¿no? Creo que con nuestros hijos, pues seguramente nos vamos a enfrentar mucho a que ellos tengan ese tipo de problemáticas, y poderlos llevar a que ellos mediten sobre qué solución es virtuosa y cuál no, puede ser una buena manera de que ellos estén pensando en metas últimas. También mostrarles que necesitan humildad para aprender, ¿no? Para aprender ciencias, para aprender todo esto, porque muchas veces cuando ellos creen que ya saben las cosas, no pueden aprender finalmente. O sea, necesitan ser humildes para decir, voy a escuchar porque no lo sé. Entonces, apuntarles a que necesitan ser humildes cuando aprenden. Y otra práctica que se me hacía muy buena era premiar las virtudes, ¿no? O sea, realmente si hacer, pues ella decía a lo mejor semanalmente, o yo no sé, puede ser con otra periodicidad, pero si estamos viendo que a lo mejor nuestro hijo está mostrando una virtud, y al final de la semana pues dar como a lo mejor un pin o algo, pero es porque fuiste, pues no sé, muy atento, o porque fuiste muy considerado, o alguna virtud que nosotros hayamos visto en ellos, premiar eso, porque ella decía que lo que nosotros celebramos, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, si le celebramos, pues cuando tienen una buena actitud, una buena virtud, pues eso es lo que estamos fomentando. Y
después hablaba sobre los recesos y el autocontrol. Preguntaba que por qué el receso es el momento favorito de los alumnos y lo resumía en básicamente dos, en la parte social y la parte de autodirección. Decía que es el momento en que ellos pueden pues prácticamente decidir qué quieren hacer, ¿no? O sea, si se quieren poner a sentar, si se quieren poner a platicar, si se quieren poner a jugar, ellos deciden qué es lo que les interesa. Y lo que decía es que esto lo podemos llevar al aula de vez en cuando, no eh, conversando de temas interesantes con ellos, o sea, temas que realmente sean interesantes para ellos, esos llevarlos al aula mientras comparten pues un tiempo especial de lunch. Eh, Comentaba también sobre el tema del movimiento. Decía que es muy importante dar estos tiempos de movimiento, que puedan moverse mientras, después de a lo mejor de cierto periodo de estar estudiando algo, que es muy beneficioso para mejorar el aprendizaje, que ellos puedan moverse y pues no sé, hacer alguna actividad física para que después puedan regresar con mayor pues, disposición para aprender. Y otra cosa que decía es que nosotros debemos de ayudarlos al autocontrol. Debemos, o sea, no debemos de, a lo mejor como que todo el tiempo sea así, libre bebida, libre snack, libre todo, porque no les estamos enseñando autocontrol, ¿no? O sea, en una escuela, a lo mejor nosotros que estamos en casa, creo que es mucho más difícil, porque pues en una escuela, pues sí, no es como que de repente un niño pueda sacar las papas y pues se ponga ahí a comer, ¿no? Y a veces en la casa yo creo que es más difícil porque pues si de repente dice tengo hambre, pues es muy fácil, ¿no? Como que ya, interrumpir y decir, pues a ver, te doy, ¿no? Pero decía que es importante fomentar el autocontrol en ellos, no permitiendo en todo tiempo que coman o beban, sino como definir tiempos. Bueno, pasando de esto, vamos a terminar con las preguntas que corresponden a esta parte. Em, las voy a leer todas, hermanos, y igual si quieren comentar cualquiera de ellas, lo pueden hacer. Dice, ¿cuáles son algunos de los beneficios y riesgos de incorporar los deseos sociales y físicos de los estudiantes? ¿Cuáles son algunas de las formas en que podrías tener descansos para el cerebro en tu salón de clases? ¿Cómo podría cambiar su salón de clases la voluntad de aprender de los estudiantes y también de enseñarles? ¿Con quién podrías hablar? ¿Qué podrías leer para mejorar la forma en que integras las materias en tu clase? ¿Y qué significa que la virtud se atrape, no se enseñe? ¿Y cómo puede ayudar mejor a los estudiantes a captar la virtud en su salón de clases? Pues abro la conversación, hermanos. Si alguno quiere contestar alguna, me dicen. Adelante, hermano Josué. Sí, hermana, yo creo que yo me iría con la primera pregunta. Eh, yo considero que, tal como menciona, hermana, un ambiente disciplinado que normalmente, al menos en mis tiempos, solía ver en la escuela pública, no haría mal en el salón de clases homeschool, ¿no? O sea, yo creo que a veces que todo sea tan permisivo y tan familiar, pues tampoco ayuda a que se comporten, ¿no? Entonces, aquí hablando acerca de los beneficios y riesgos de incorporar deseos sociales y físicos, yo creo que pues un riesgo es justamente que se sea demasiado flexible, y como usted dice, que pues en el salón de clases puedan comer, puedan dormirse, no sé, yo no tengo hijos, no tengo esa experiencia de primera mano. Eh, pero por otro lado, yo creo que también el aula pública está muy deshumanizada, ¿no? O sea, no piensa en los niños como seres completos, como seres humanos completos, los ve más como, de hecho, no sé dónde leí o quién me platicó de que las escuelas están diseñadas de la misma forma que las prisiones, ¿no? Entonces, yo creo que mantener un equilibrio y al menos estar consciente de los riesgos,
pero también de las ventajas, puede ayudar al menos a que no se te vaya la mano muy hacia un lado o hacia el otro. Pero yo creo que depende mucho también de la cultura familiar de cada, pues sí, de cada estudiante, de cada niño. O sea, ahí sí que va a influir bastante cómo sean las dinámicas familiares, qué cosas se consideren indisciplinadas o disciplinadas dentro del hogar y todo eso, porque finalmente pues van a estar en su casa. Entonces, yo diría esas cosas, hermana. No sé si estoy aterrizando el punto, solamente me enredé más, pero es lo que pienso. Gracias, hermano. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera contestar, abundar más o contestar alguna otra, hermanos? Adelante, hermana Lucero. Gracias, hermana. Con relación, por ejemplo, a la segunda de los descansos para el cerebro, en, en casa, en homeschool, yo creo que los momentos de lectura que uno puede hacer como mamá con ellos, no nomás su lectura personal, sino que nosotros les leamos, es una buena manera de relajarlos, de sacarlos como de ese esfuerzo a lo mejor mental que estaban haciendo y llevarlos a un tiempo agradable, aunque sin salir totalmente de un orden, ¿no? De un orden que tenemos que tener. Y pues a mí eso por experiencia me ha ayudado leerles algo cuando los veo así como que ya no está funcionando y me ayuda a después poder retomar lo que sigue. Gracias. Gracias, hermana Lucero. ¿Alguien más que quiera abundar o seleccionar alguna otra? Adelante, hermano Paco Aida. Pues bueno, creo que algo que podríamos complementar de lo que se ha dicho es que totalmente de acuerdo, solamente añadir, considerar las edades de los niños, porque justamente las edades pueden justamente decirnos hasta qué punto tenemos que ir también incrementando la disciplina y, como decían, también la personalidad de cada niño, por un lado, y en la parte de los descansos para el cerebro, creo que también se mencionaba mucho el tema de la actividad física del el cuerpo, involucrar movimientos, y creo que, por ejemplo, algo que se podría hacer como para no romper quizás el flujo, porque se habla de minutos, ¿no? Incluso tiempos cortos para poder reenfocar y que pueda ser efectivo el aprendizaje, porque si no, después ya se pierde la atención. Por ejemplo, podría ser incluir dinámicas de juego sin que se pierda el foco todavía de lo que se está haciendo, como para conectar actividades incluso. Aquí a veces lo que he visto que hace Aida mucho es, por ejemplo, que presenten o que les cuenten las cosas que están estudiando a muñequitos, ¿no? Entonces se hace como todo ¿cómo decir? Un salón, una presentación, a un auditorio de peluches y empezar a decir, este peluche va a ser esto y los peluches empiezan a preguntar o cosas así, ¿no? Entonces, como que de alguna manera no se pierde todavía, así como decir, bueno, vamos a salirnos al parque, porque pues a veces eso no son 3, 5 minutos, sino, pero es buscar como si darle un refresh, un giro a algo que quizás estaba muy, muy enfocado en tarea, responder sumas o cosas así, este, y pudiera ser también una actividad interesante. Este, y pues creo que a mí me llama mucho la atención la última pregunta, la de, y no, incluso no estoy seguro si caché tal cual tal como lo comentaron ellos en la discusión, porque primero me pareció que sí se estaba hablando
de que se enseñara en un sentido, o sea, que se maneje el lenguaje de virtudes en, que sea común, que sea conocido, para que justamente las puedan discernir. Nada más que sí, justo esa sección se llama que no se enseñe, sino que se cachen, que se vean. Entonces, creo que al final es que también que haya ejemplos de virtudes, y creo que ahí mismo se menciona la parte que pusiste en la sección anterior, hermana, de cuando se premia, por ejemplo, cuando un niño, algún niño actúa con una virtud, la encarna tal cual, la actúa de manera virtuosa y premiarlo, porque eso no solamente es motivante, sino además es instructivo, porque todo el mundo voltea a ver, bueno, ¿qué hizo? Y entonces empiezan a aprender justamente a ver las oportunidades en las cuales podrían, porque finalmente una virtud es cuando se pone a prueba el alma y uno puede actuar de manera virtuosa o no virtuosa y toma la decisión de ir hacia la virtud, o sea, el alma se inclina hacia lo correcto. Entonces, ellos tendrían que poder identificar eso y desearlo, obviamente. Y digo, no sé, aquí vas a No, ampliar. sí, creo que es muy interesante esta parte y cómo mostrar, o cómo hacer que tu homeschool pueda tener estas objetivos, inclinaciones, ¿no? El hecho de que creo que en primer lugar es que tú y tus niños puedan identificar las virtudes, cuáles son, pero eso se queda en una superficialidad, ¿no? Es un concepto Serio. Ujú. todavía, no es nada para ellos tangible y como lo hemos aprendido, ¿no? Nuestros niños sí tienen que, exactamente, tienen que vivirlo, tienen que abrazarlo, tienen que verlo como un ejemplo práctico y tienen que escuchar constantemente sobre eso mediante las lecturas, los cuentos, las fábulas, toda la literatura en la que ellos puedan estar inmersos tiene que estar saturada de estos ejemplos de tal manera que puedan empezar a identificar alguna característica que sea deseable a ellos, que sea algo que tú puedes mostrar o puedas dar un buen comentario sobre algo, pero que ellos vayan discerniendo, oye, esto es, ay, ¿por qué este personaje hizo esto? ¿Y por qué este no? ¿Por qué él actuó de esta manera? Entonces, es la forma en la que ellos empiezan a formar una cosmovisión virtuosa, digamos, o sea, están, están en esa formación y es fácil para ellos llenar su corazón, su mente. Y después van a poder poner en su lugar estos conceptos y van a poder apropiarse de ellos, ¿no? Y creo que sí, el que nosotros tomemos las oportunidades cuando en la vida cotidiana podemos ver a alguien virtuoso o a alguien que decidió correctamente y tomar ese tema y conversar, ¿no? Tomarnos el tiempo y conversar un poquito en el nivel del estudiante acerca de esa virtud o cuando vemos un vicio que no es deseable. Entonces ellos van creciendo en ese medio, creo yo. Es lo que podría comentar de ese punto. Sí, muchas gracias, hermanos. Creo que, bueno, yo que tengo el libro de las virtudes para niños, que en alguna vez creo que se comentó, a mí me ha sido una herramienta muy útil para poder mostrarles como pues en historias, cómo se ve una virtud o un vicio. Entonces creo que sí, el hecho de poder mostrarles más allá de no sé, la definición de un diccionario, cómo se ve, creo que es lo que más puede ser fácil para ellos empezar a entenderlo, ¿no? Y en cuanto al tema retomando un poco la pregunta que comentaban sobre los descansos para el cerebro, en unas clases que tengo hoy de LED sobre idiomas, sí veo que muchas veces antes de arrancar les ponen, o sea, como que para enfocarlos, les ponen una canción
que sean de esas que tienen que bailar, ¿no? O sea, como literal, hacer como la mímica y cabeza y tal, 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 que son pues literal 3 minutos, pero como que ese momentito de bajarse, moverse y como que quitarse la pereza o lo que están así como que están en cualquier cosa, como que les ayuda a enfocarse y ya después como que ya se cansaron de estar haciendo el bailecito, ya se sientan y ya se están quietos un ratito más. Entonces sí he visto que sí es útil este tipo de descansos, que le llaman como pausas activas o este tipo de prácticas que son breves, que a lo mejor no nos lleva mucho tiempo, pero que sí funcionan para el tema del cerebro. Y bueno, pues a modo de conclusión, hermanos, creo que la clase 1 terminaba con esa recomendación de que nosotros estaba justo dirigido a personas o a homeschoolers, de tener nosotros claros nuestras metas, sí detenernos yo creo que a escribirlas, porque luego si no las escribimos, creo que es muy difícil pues visualizarlas, ¿no? Entonces, sí tenerlas escritas, metas, pues sí, literal, intermedias, inmediatas y a largo plazo. Creo que ahí ya nos dieron como pues una guía en qué va y creo que es muy útil poder nosotros tenerlas también escritas de acuerdo a nuestra familia. Y también en los otros temas, a modo de conclusión, pues sí, decía ella que las celebraciones, ¿no? O sea, lo que nosotros celebremos es lo que ellos es lo que se hace importante para ellos, ¿no? Entonces, busquemos, yo recordaba, por ejemplo, la práctica que nos comentaba la hermana Aida de celebrar cuando, por ejemplo, terminan un libro o una virtud, o lo que decía ahorita Perrin de celebrar que mostraron alguna virtud. O sea, hay que pensar bien nuestras celebraciones, ¿no? Porque eso es lo que para ellos se les va a quedar como importante. Bueno, hermanos, pues no sé si alguien quisiera decir alguna otra conclusión. Sí, pues para dar por terminada la sesión, hermanos. Listo, hermanos, pues no sé si hermano Paco y Aida quisieran que oremos para Bien, concluir. voy a terminar la grabación. Sí, A muchas ver, gracias, hermanos. así aquí está.